Hola, muy buenos días. Acá en Colombia y en Argentina estamos aprovechando esta gran evolución del mercado cripto para tener una buena charla con un buen amigo, Hernán Coronel. Me aceptó esta invitación nuevamente. Es un placer tenerlo acá en el canal y le doy la bienvenida a ustedes para que se suscriban al canal de Hernán, aprovechen todo lo que él sabe, se suscriban al mío y estemos siempre conectados. Muy buenos días a todos. ¿Cómo vas, Hernán? Bienvenido. Bernardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con vos el día de hoy. ¿Cómo ves? Estábamos hablando antes que nada que acaba yo de sacar un video de H-Bar por cosas de la vida. Quería profundizar un poquito de H-Bar en el canal y justo viene y sale Canary Capital en el tema. ¿Cómo la ves? Bueno, fue para mí una sorpresa. Ayer a la noche estaba justamente subiendo cosas en Twitter y apareció esta noticia. Y claro, había visto el movimiento de H-Bar, del precio, y no sabía bien a qué se debía esa subida de precio, y después me di cuenta. Y bueno, hoy estamos teniendo ahí atrás, lo podemos ver, un 15% en 24 horas, una subida interesante de H-Bar, justamente por esto, ¿no? Por el lanzamiento de este ETF el día 28, o sea, hoy. Ah, qué maravilla, qué delicia tener este crecimiento del mercado. Eh, y no, pues felices, felices de vernos. Ahí los que no sabían, yo estaba solamente conectado por YouTube, ahora acabé de ponerlo en x.com para el que quiera vernos también por allá. Bueno, ¿y qué esperamos de los otros ETFs? Hay una cantidad de ETFs que estábamos esperando la semana pasada. Esta semana pasó como, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió para que la gente entienda? Bueno, lo que está pasando es que se están poniendo las piezas en su lugar, ¿no? Está Ripple empezando a tomar control del sistema financiero, básicamente, comprando empresas claves, que son las empresas que le van a permitir moverse en todos los ámbitos para lo cual ha pedido esa licencia bancaria, ¿no? Que en cualquier momento llega, la aprobación. Así que la compra de Metaco hace unos años, después vino básicamente eh, G-Treasury, ahora Evernorth, donde justamente David Duarte a fin de año se pasa a esa empresa, que es la mayor tesorería de XRP que se va a crear, y ahora la compra de Hayden Road, ¿no? De Camino Oculto, por así decirlo, traducido el nombre, ¿no? Así que imagínense que ya está, básicamente tiene armado todo el espectro de control que puede tener Ripple para poder tomar control del sistema financiero. O sea, no, ya lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Que XRP eh, iba a ser lo que va a hacer, y podemos hablar después si querés la proyección que yo tengo de precio de XRP, Uy, no sí, lo del queremos saber valor. todo, seguro. No, no el valor, pero sí en qué momento vamos a empezar a ver ese desanclaje del precio de XRP, porque mucha gente está diciendo, pero con todas estas noticias que se ven, con todas estas compras multimillonarias, ¿no? Compras de 1.000 millones de empresas, ¿cómo puede ser que XRP no se mueva? ¿Cómo puede ser que esté ahí en una resistencia de $2,68 y no se mueva y lo mantengan en $2,68? Bueno, eso te tiene que dar a pensar de que justamente el precio está anclado, el precio está mantenido, y justamente lo tienen que mantener porque no es el momento de que se dispare. Y el momento que se dispare no va a ser digamos, una disparada por especulación, sino va a ser porque justamente ya le van a dar rienda suelta para llevarlo al precio que necesitan. Y cuando llegue a ese precio que necesitan, posiblemente ahí se estabilice, porque XRP no puede ser un activo volátil como Bitcoin, que sube y baja violentamente, sino que está apuntando a ser un Tier 1, ¿sí? Un activo Tier 1 donde ya no podría trabajar de forma volátil. Entonces, ya lo estamos viendo que no es volátil al día de hoy. No fue volátil cuando se
ancló a 50 centavos, no está siendo volátil ahora, que está en $2.50, $2.60 de promedio, tampoco lo va a hacer en el futuro cuando valga lo que tenga que valer. Eso es importantísimo entenderlo. La volatilidad que ha traído Bitcoin pues, ha alejado a muchas entidades y esperemos que eso se acabe para todas. Mejor dicho, ayer estaba discutiendo Bitcoin no puede ser, no podemos, así que querramos XRP, no podemos detestar otras monedas porque todas van muy unidas en este universo cripto. Entonces, cuando hablamos de XRP, podemos hablar también de XLM, de Stronghold, de todas esas que te gustan a ti, Metallicus. Entonces, pues cuando ve uno esa evolución y cuando viene que la volatilidad se disminuye, pues llega a ser muy probable que se puedan incluir monedas como XRP en el Tier 1, que, no sé, yo creo que de pronto tú nos puedes explicar un poquito qué significa estar en esa clasificación, que es clave para que todos entiendan lo que sería estar en el Tier 1 de los bancos. Y bueno, básicamente estaría a la par del dólar y del oro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya en ese momento cualquier institución bancaria podría adoptarlo como adopta ahora el dólar o el oro. Entonces, justamente apunta a eso Ripple con XRP, apunta a transformarlo en ese tipo de activo. Y fíjate esta noticia que estaba tuiteando hace un ratito, que es que la India acaba de dar un paso histórico porque el Tribunal Superior de Madras declaró que las criptomonedas son propiedad bajo ley. Esto significa de que los activos digitales ya no son simples tokens, sino bienes jurídicamente protegidos. Estamos hablando de la India, uno de los miembros del BRICS. Y esto pasó a través de un caso de una usuaria que le hackearon XRP de una plataforma que se llamaba WazirX en el año 2024, donde se hackearon 235 millones de dólares. Y el juez ordenó a esta empresa Wazir depositar una garantía de 11.800 dólares mientras se resuelve el caso. Acá no importa el monto, acá lo que importa es que por primera vez un tribunal de una potencia del BRICS reconoce que las criptos tienen valor de propiedad tangible, o sea, como el oro y los bienes financieros. Y esto abre la puerta a reclamos legales, auditorías y balances contables con activos digitales, ¿sí? Y que haya sido XRP obviamente no es casual. Entonces, estamos viendo que las piezas se van acomodando muy rápidamente de cara al 22 de noviembre, que ya estamos a menos de un mes. Por eso lo que se viene a partir del Q1 del 2026, o sea, los primeros 3 meses del 2026, va a ser el desanclaje del precio de XRP. A partir del 22 de noviembre vamos a ver que comienza la era de básicamente la utilidad, donde ya las instituciones comienzan a moverse en el mismo lenguaje ISO 20022. En el primer trimestre del 2026 vamos a empezar a ver esas subidas de precios que estamos esperando. Y a partir de junio del 2026 ya vamos a ver otro panorama, ¿no? Entonces, prepárense porque lo que se viene en el 2026 va a ser muy interesante. Bien, pero te tengo una pregunta que seguramente van a querer saber todos acá en el canal. Cuando uno ve el mundo cripto, entra uno de primíparo o junior en este tema, uno se encuentra que hay ciclos. Venían ciclos del 2017 al 2021, del 2021 al 2024 y de antes del 2017 también había ciclos que todos estaban marcados por el halving. ¿Tú crees que esos ciclos supuestamente deberían acabarse ahorita a final del 2025? El bull run, me refiero. ¿Tú crees que esos ciclos van a continuar hacia largo plazo o será algo diferente de aquí en adelante por toda la aprobación del tema de la utilidad de estas monedas? Los ciclos de 4 años fue el beta test de este mundo, o sea, fue la prueba. No es, la era de la utilidad no va a estar marcada por ciclos, como estuvimos viendo ahora que pasaba con Bitcoin, ¿no? Que cada 4 años había un halving, que había un bull run, eso se terminó. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que no va a haber más subida de precio de las cripto? No, al contrario, justamente las de utilidad van a ser las que van a empezar a subir el precio.
No sé Bitcoin, no sé qué destino le van a dar a Bitcoin. Todavía tengo esa duda de saber si realmente como beta test ya cumplió su función y va a ser descartado o va a ser usado como una reserva ahí, o como un coche viejo, ¿no? Un Forte guardado en un museo, que tiene su valor por ser viejo, por ser el primero, lo que sea, pero ya no es parte de una nueva era de utilidad, porque la era de utilidad está marcada por justamente velocidad, por resiliencia al mundo cuántico, está marcado por costos bajos operativos, utilidad real, básicamente, ¿sí? Sí. Normativas, regulaciones, todo eso es lo que hace que un proyecto cripto sobreviva en el mundo que se viene. Y Bitcoin no tiene nada de eso. O sea, Bitcoin ya cumplió la función que cumplía. Ahora, ¿cuál fue la función de Bitcoin? Fue básicamente capturar liquidez en el mundo blockchain. ¿Quién se va a quedar con esa liquidez de Bitcoin? ¿O a dónde ¿quién va a ser el que obtenga esa liquidez y la migre? Claramente quien creó Bitcoin. Y quien creó Bitcoin no es digamos, un nerd dentro de un garage. Quien creó Bitcoin ya sabemos que están detrás los servicios de inteligencia, las agencias de seguridad nacional, David Schwartz y Ryan Fugger, que son los creadores de Ripple. Entonces, nada de esto que estamos viendo es una casualidad ni nada de esto, es que los gobiernos ahora, como he visto muchos periodistas por ahí que todavía no entienden esta parte, que dicen de que al gobierno no les queda otra que adoptar blockchain, ¿no? Tienen que adoptar blockchain porque no es que no les queda otra, ellos, las élites, crean blockchain para migrar el sistema financiero. Y ahora estamos llegando al momento donde los gobiernos, pero por así decirlo, los gobiernos es la capa más baja, ¿no? De esta pirámide hegemónica, pero las élites en sí ya están llegando al punto de agenda donde ya tienen que adoptar esta tecnología que se viene probando hace años. Bitcoin fue un beta test de esta tecnología. Bitcoin fue eso, fue una prueba, no es, digamos, un producto que va a seguir en el tiempo. Es como decir, no sé, hoy tenés Spotify, pero antes tenías otras tecnologías que fueron desapareciendo, ¿sí? Entonces, como toda evolución tecnológica, siempre hay algo primero, que es lo que prueba, que es donde se sondea, donde el mercado se involucra, y después aparece lo definitivo, aparece lo que tiene otro desarrollo, lo que tiene otra, digamos por así decirlo, otra escalabilidad. Y esto es lo que estamos viendo con los activos ISO 20022, no solo XRP. Acá, mira, te quiero dar una experiencia que he vivido en este último tiempo. Te conté que iba a hacer un video hace poco sobre Breve. Posiblemente la gente que estaba viéndome desde Argentina no tiene ni idea qué es Breve, pero sí pueden conocer qué es Pix. Pix, esto es un desarrollo tecnológico en Brasil donde los pagos instantáneos están sucediendo. Y hoy en día en Colombia se está estableciendo Breve. Y yo le preguntaba a la gente, es parte del trabajo que estoy haciendo ahorita, a título, mejor dicho, ya lo veo en la utilidad real. Hernán, es impresionante. Pero cuando voy a verle, a preguntarle a la gente que están incorporando esto, que viene esa tecnología desde Brasil y la están incorporando en Colombia, uno ve, les digo, bueno, ¿eso tiene blockchain? No, pues mejor dicho, o no sabe. ¿Esto trae Ripple incorporado? No, y es mentira, sí está. Y te lo voy a decir por qué, porque es que lo vi de fondo. ACI Worldwide es una compañía aliada con Ripple. Y ellos, dentro de todo este proceso, para que entiendan que sí es real, dentro de todo este proceso, esta empresa custodia las llaves que son como el punto de conexión de las diferentes personas a través del sistema financiero en Colombia. Está sucediendo. Yo le mando una plata a Hernán en Colombia, si él estuviera acá en Colombia, y he estado utilizando Ripple enfrente mío. Es impresionante y la gente no lo cree que ese desarrollo viene así. Es
pues, mejor dicho, muchos dicen, oiga, ¿qué se sabe en breve? No, de pronto no saben, pero cuando uno va a ver el detalle, yo había tenido otra entrevista acá con la gente de Pierces también en el canal, que me pareció interesantísimo. Cuando uno ve que hay utilidad real, que uno la está sintiendo en la gente, en el beneficio de la gente, ahí uno dice, oiga, tiene razón Hernán, tiene razón Crypto Bernie, estamos viendo la vida cambiándose a través del uso de blockchain. Bueno, fíjate lo que dice, por ejemplo, Eric Trump, el hijo de Donald Trump, está diciendo básicamente lo que venimos diciendo hace años, que los bancos son de la era prehistórica, o sea, estamos frente a la evolución de la tecnología del dinero, ¿no? La evolución de la tecnología del movimiento del dinero. Y los bancos, ¿por qué no están a la altura? Porque los bancos siguen funcionando, pero obviamente ahora están migrando ya, están en la última fase de migración, pero si vos vas a un banco a pedir un crédito, ¿cuánto te pueden tardar? Hasta 100 días en darte un crédito. Yo cuando tenía la fábrica fui a pedir un crédito y me lo dieron, cuando me dieron el dinero ya ese dinero se había devaluado, ya valía la mitad. Y me habían pedido tantas cosas para poder darme ese crédito que demoró muchísimo entre papeleos y un montón de cosas. Bueno, hoy con las plataformas como la de Metallicus o Aave o otras plataformas que ya están funcionando y se están probando con, por ejemplo, como Strop, con el XRP Ledger, en Stellar mismo, ya hay un montón de plataformas donde vos te podés pedir un crédito con colateral de activos digitales, o sea, vos podés poner en colateral cualquier activo que esté disponible en la plataforma. En este caso, por ejemplo, yo pedí un crédito en Metallicus poniendo XRP en colateral, pero podría haber puesto XLM, podría haber puesto Bitcoin, podría haber puesto Ethereum, Solana, podría haber puesto Hedera, cualquiera de esos que están disponibles, y haberme sacado un crédito en cuestión de segundos. Yo lo hice en vivo en un Zoom. ¿Entendés? No puede Y ser, increíble. saqué $15,000 en un crédito en un Zoom. En vivo y en directo, y tardó segundos en darme ese dinero la plataforma poniendo un colateral. Y además, lo bueno que tienen esos créditos que vos sacás hoy con esta tecnología blockchain es que no tenés que pagarlo mes a mes como si fuera en un banco que tenés el tipo que te está llamando para que le pagues la cuota todos los meses y te atrasás 10 días, ¿no? Acá no es así. Vos, mientras tengas ese colateral que cubra ese crédito, vos podés pagarlo en un año, podés pagarlo en 2, podés pagarlo en 3, se te van a ir acumulando los intereses nada más. Claro. Entonces, la forma de mover el dinero ahora es muy diferente porque ya no tenés horarios bancarios de lunes a viernes de 10 a 5 o a 3, sino que funciona 24 horas, los 365 días del año, y en segundos vos movés dinero. Y encima estos créditos que vos acá en esta plataforma te dan recompensas en tokens que se van valuando en este momento porque estamos en el periodo donde todos los tokens de utilidad empiezan a subir de precio. Es decir, que hasta el crédito se está pagando solo con las recompensas mismas de la plataforma. Todo esto vos se lo contás a la gente y no lo entiende. No lo entiende porque tiene el No, concepto del banco, del plazo fijo y los 3, 4 puntos que te da anuales un banco. Por eso Eric Trump, ¿qué dice? Se terminó esa era, la era de los bancos prehistóricos. Se terminó y justamente los bancos te van a dar ahora también, a partir del 2026, 2027, que entren en utilidad con blockchain, te van a empezar a dar otras tasas mucho mejores, te van a empezar a dar otros beneficios porque tienen que competir con estas fintech que ya te están dando un servicio que no tiene competencia, que ellos no pueden competir en este momento. Entonces, si ellos quieren sobrevivir en el tiempo, van a tener que empezar a dar estos servicios y esto se los va a permitir la tecnología blockchain. Por eso, cuando hablamos de que blockchain viene a esclavizarnos y y todo es malo, no, no es todo malo, al contrario. Si vos realmente sabés posicionarte, sos un inversor, una persona que aprovecha los momentos de cambio para posicionarte, no es malo, es muy bueno, es la manera que vos tenés hoy
de poder enriquecerte y que tal vez esta oportunidad, a través de este cambio, no vuelva a repetirse para vos. Porque un cambio desde un sistema financiero prehistórico, con dinero físico que se termina y pasa todo a blockchain, y vos estando ahí cuando migre toda la liquidez del mundo, ese cambio no lo vas a ver dentro de 10 años. Es posible que no lo veas nunca más. Por eso, a veces, cuando damos ese mensaje tan insistente, es justamente para ver si más personas se dan cuenta de esto. Tienes toda la razón. Y solamente es devolvernos a la era del Internet. La era del Internet tuvo una burbuja muy grande que todo el mundo dice, no, eso fue terrible, pero si van y ven, es posiblemente el inicio de las cripto. Cuando fue el inicio de las cripto y había tantas cosas malas, burbujas, con proyectos que no tenían ningún valor, cuando ya empieza a verse la utilidad, cuando empieza a verse la adopción cuando empezó a verse la adopción del Internet, en realidad se acabaron todas esas burbujas, todas esas páginas que eran malas en el pasado y que hoy en día ve uno a Amazon, ve uno a Facebook, ve uno toda esta cantidad, a YouTube, donde estamos interactuando acá, eso es su utilidad. Esa XRP, todo lo que tiene que ver con la ISO 20022 es la utilidad que hoy en día estamos comparándola con el Internet del pasado. Con ese Internet que salió de la nada, empezó a crecer, fue una tecnología disruptiva, empezó a tener unas burbujas, claro, algunas cosas murieron, otras cosas, algunas monedas morirán en ese proceso en el mundo cripto, pero solamente van a mantenerse las de utilidad, las reales, las que están acá al lado nuestro. Y lo que quiero, antes de seguir, Hernán, quiero darle las gracias a todos los que nos están viendo, invitarlos de nuevo a que nos acompañen. Estamos acá con Hernán Coronel, alguno me preguntó que quién era, argentino, un tipo que conoce muchísimo el mercado y nos está saludando gente como desde España, desde Venezuela, desde Colombia, desde Argentina, desde diferentes lugares, desde diferentes lugares. Entonces, pues saludar a John, a César, hay muchos, a Valeria y darle las gracias por estar acá con nosotros. Hay gente muy pila que nos acompaña siempre y quería como darles las gracias por lo menos dejar un mensajito ahí en el chat. Entonces, a lo que iba yo, la utilidad es la que estamos viendo en este momento del mundo. Estamos viendo la utilidad en cripto y esta utilidad es la que nos va a permitir de pronto ganar unos dólares más, unos pesos más a través del tiempo. Oye, una pregunta gigante. Me están llamando de una cosa de la oficina, pero bueno. ¿Cómo ves tú el tema de utilidad de aquí en adelante para XRP? ¿Sí va a ser un hit o qué va a pasar? Bueno, en primer lugar quería decir que es importante entender que para vos poder aprovechar estos cambios tenés que tener un nivel de conciencia acorde a eso, ¿no? Porque como vos bien dijiste, cuando surgió Internet, había mucha gente que se posicionaba, que construía dentro de Internet, y de hecho me acuerdo allá por la década del 90, fines del 90, principio del 2000, cuando fue la burbuja.com, y yo estaba metido ahí, tenía un portal y demás. No tuve la fortuna de encontrar un nicho correcto, porque si no tal vez me hubiera hecho millonario en aquel momento, pero ya lo había visto a ese nicho y había visto lo que se venía con Internet. Y fíjense que quienes aprovecharon ese mundo quienes construyeron algo dentro del ecosistema, ¿no? Quienes construyeron proyectos de utilidad, que después se terminaron vendiendo en millones, que algunos terminaron siendo, digamos, absorbidos por otros más grandes o por empresas grandes que venían de otros nichos y se metieron ahí y fueron comprando. Entonces, en definitiva, el visionario siempre es el que se posiciona antes y ve los beneficios de los cambios. ¿Qué sucede? Cuando llegan los cambios, la gente en vez de estar enfocada en eso, está enfocada en la parte tonta de la tecnología. Por eso mucha gente en Internet no se hizo millonaria porque usó Internet para estupidizar, digamos, como le llamamos acá a la Argentina, para boludear, ¿no? Y lo mismo pasó con las redes sociales. Hoy las redes sociales
por ejemplo, yo vivo de las redes sociales, lo monetizo, lo uso para poder construir algo y hacerlo crecer. Y así vos también y las personas que estamos en las redes, estamos construyendo algo con las redes. Pero hay gente que se pone a mirar TikTok o se pone a mirar Instagram para mirar tontería. Entonces no está construyendo nada, sino que está desperdiciando su tiempo. Y pasa lo mismo con esto. Entonces, acá, con lo que es blockchain, mucha gente se dedicó a jugar al casino, ¿no? A jugar con las meme coin y demás. Algunos ganaron algo de plata, otros perdieron. Pero realmente nadie le encontró, o muy poca gente, que somos nosotros los que estamos investigando esto y nuestras comunidades, el sentido a futuro de esto, ¿no? El decir, a ver qué puedo construir o cómo puedo invertir en mi futuro para que cuando esto empiece a crecer, cuando llegue el momento de que, así como Amazon en el 98, en el 2000 estaba arrancando y nadie lo conocía y todo el mundo se reía porque era una librería online, ¿no? Decían, Amazon, una librería online, ¿quién va a comprar un libro por la computadora, ¿no? Así decía la gente, yo me acuerdo todo, ¿eh? Y hoy dicen lo mismo de las criptos, no, no, las criptos son esto. La gente le gusta hablar sin saber, le gusta opinar sin saber, pero no es una opinión, digamos, que le beneficie, sino que son opiniones que lo único que hacen es, a través del miedo a un cambio o el miedo a invertir o el miedo a arriesgar, que de ahí vienen justamente los cambios en cualquier persona, es el arriesgar es lo que produce un cambio en tu vida, no el ser un conservador y quedarte donde estás. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablábamos de XRP, allá por el año 2022, 2023, XRP costaba 36 centavos, 40 centavos. Hoy cuesta $2.66. O sea, hizo un por 5, un por 6. Así todo, ese por 5 y por 6 que hizo, que todavía no es nada, porque todavía no entró en utilidad y como dijimos anteriormente, está anclado el precio, ya hizo que mucha gente ganara mucho dinero, porque hubo gente que obviamente se posicionó, y me incluyo, antes de que venga esa subida el año pasado en noviembre. Estamos llegando a un año de esa subida, donde hizo un por 5, un por 6. Estamos por llegar al noviembre que sigue a esa subida. Y justamente, ¿qué va a pasar en este noviembre? Justamente Justamente me tocó hacer una actividad. No, queda tranquilo, yo te cubro, Bernie. No, ya, dale, ya. yo le doy, dale. Entonces, justamente ahora, 22 de noviembre, ¿qué sucede? Viene la migración de Swift a ISO 20022. ¿Qué va a pasar con XRP enero, febrero, marzo? Va a subir de valor, va a llegar a 5, va a llegar a 10, va a llegar a 20. Pero después de junio lo vamos a ver mucho más allá de esos valores. Entonces, vos que estás con miedo por ahí de decir, a ver, yo esto no lo entiendo, no me quiero. Si te va a pasar lo mismo que pasó con Internet, con las redes sociales, que no supiste aprovechar el auge del cambio de tecnología. Porque vos recordás que son picos, ¿no? Cuando algo cambia, siempre hay un pico y después se estabiliza, ¿no? Y estamos por empezar a subir a ese pico. Si ustedes creen que el mundo cripto ya explotó, no explotó, todavía no arrancó el mundo cripto. Bitcoin es el beta test. Y esa subida que vimos de Bitcoin fue la subida del beta test, fue la subida de la prueba. Que por eso Bitcoin no lo estamos viendo en 200, 300, 400 mil dólares. Porque Bitcoin no fue creado para eso. Bitcoin fue creado para justamente llegar a esta instancia como llegó. Sí. Entonces, ahora viene el turno de ISO 20022, ahora viene el turno de los proyectos de utilidad y van a arrancar a partir del año que viene. Por eso todavía queda un cachito de tiempo, pero no mucho más para que la gente pueda entender esto y meterse antes de que esto deje de ser una oportunidad para todos. Acá hay dos ejemplos de lo que tú estás hablando. Esa cosa que estamos hablando de la comparación entre dos mundos, el Internet y el cripto. Dos claros que todo el mundo lo tiene en la cabeza. ¿Qué pasó con Netflix y Blockbuster? La gente vivía en una zona de confort con Blockbuster, estaban tranquilos,
les llegaron a decirle los de Netflix, oigan, queremos tener una relación comercial con ustedes. Los mandaron por la puerta de atrás y miren dónde está Blockbuster, miren dónde está Netflix hoy en día. Es la evolución, es querer entender que hay un momento disruptivo en el mercado y hay que tener la misma paciencia que tuvo el segundo ejemplo que les tengo, que es nada más y nada menos que el dueño de Amazon, Jeff Bezos. Miren lo que aguantó. El trabajo continuo, constante, disciplinado, resiliente, aguantando una evolución gigantesca para tener hoy en día una de las empresas más grandes del mundo, después de haber tenido que vender sus libros a punta de su página de internet que nadie le creía, y hoy en día pues todo el mundo le hace venias alrededor del mundo porque es un berraco el aguante que tuvo, el aguante que nosotros tenemos que tener con XRP, el aguante que tenemos que tener con cripto, con toda esa gente que nos echa todo el FOD, como dicen, oiga, eso no sirve para nada. Lo que dice Hernán tiene toda la razón. Es un momento de aprovechar una oportunidad que es única en el mundo, donde XRP está en el liderato cuando están al lado de todas las otras monedas que están enmarcadas en el 6 o 20022, que están sumando y están construyendo un nuevo mercado financiero que va a traer una evolución gigante. Todo lo que hablas tú de Metallicus me parece increíble porque eso yo no lo conocía hasta que empecé a hablar contigo del tema y me parece que es una buena oportunidad. Bueno, son plataformas que no están apuntadas al retail, están apuntadas más que nada a los bancos y a las cooperativas. Y no solo esta, no es la única ni va a ser la única. Lo que tiene interesante es que es capa cero y tiene 4 blockchains y cada blockchain, digamos, tiene una utilidad. Hay una sobre sobre Ethereum, ¿no? Layer 2, que es MetalDAO. Después tenés Metal Blockchain, que es capa cero. Y ahí se montan las subredes de los bancos y las cooperativas, ¿sí? O sea que cada banco puede tener una subred y crear su propia stablecoin. Imagínate que es como una fábrica de stablecoin y de redes bancarias. Eso es Metallicus. Por eso no está apuntado al retail. Por eso la gente siempre evalúa las cosas muy superficialmente porque no profundizan. No profundizan porque se dejan llevar por la apatía y digamos, la falta de interés en investigar y profundizar algo. Pero bueno, la opinión la tienen siempre, ¿no? La opinión es como el ombligo, está ahí, pero hoy no te sirve para nada. La opinión es eso. Entonces, el tema es que nosotros estamos entrando en un momento donde el mundo está cambiando porque justamente estamos subiendo básicamente el dinero a otro estado, a otro estadio. El dinero antes era físico o sigue siéndolo todavía. Pero como dije en un video el otro día, el dinero físico es energía contenida. Es energía contenida en vasija. O sea, yo agarro un billete, vamos a suponer que agarro un billete como este, y le doy un valor de $1, pero este valor de $1, el dinero como es energía, estoy conteniendo la energía en este papel. Lo que va a pasar ahora es que esa energía del dinero ya no va a estar contenida en algo físico, no va a estar contenida en un papel, no va a estar contenida en una moneda, sino que va a estar en el éter, va a estar básicamente en blockchain, va a estar en un sistema cuántico. Entonces, ahí es donde vos vas a tener que entender que ya no vas a poder poseer como tenías antes el dinero y meterlo bajo el colchón, sino que lo que vas a tener que hacer es lo que siempre fue el dinero, hacer que pase a través tuyo. La energía del dinero no se posee, la energía del dinero se canaliza, ¿sí? ¿Y cómo se canaliza? Dando valor. En ese momento vos atraes la frecuencia del dinero. Las personas no saben esto. Las personas no saben, por eso no son ni siquiera inversores, porque como viven en un estado de carencia constante, lo único que hacen es ahorrar, porque le han dicho que hay que ahorrar, hay que retener la energía del dinero y tenerla retenida, y eso se estanca y se pudre. El dinero retenido se pudre, se devalúa, no crece,
no escala, ¿sí? Si no, fíjate los dólares que tenés guardados bajo el colchón, si crecieron porque vos los tengas abajo un colchón. Entonces, con toda esta tecnología, lo que estamos enseñando no es solo a invertir, sino cómo hacer crecer tu patrimonio. Mucha gente dice, no, yo tengo $100.000, ¿qué hago? Me compro la casa. No, porque si solo lo que vos tenés son $100.000 y te compró una casa, estás frenando esa inversión. Ese dinero está estancado. Los bienes raíces, y hoy se están dando cuenta, y fíjense que lo puse en un video de Eric Trump anoche en Twitter, Sí. los bienes raíces es liquidez estancada. Porque si yo tengo una casa, un departamento o tengo locales y quiero transformarlos en liquidez para poder hacer otra inversión, tengo que depender de vender eso. Y eso a lo mejor me puede llevar años venderlo. A lo mejor una casa que vale $500.000 la tengo años y no la puedo vender. Entonces no tengo una liquidez inmediata. Los activos digitales lo que te dan es liquidez inmediata. O sea, yo tengo XRP, por ejemplo, $10.000 en XRP, y mañana tengo una emergencia y los necesito, hago un clic de botón y ya tengo en ese momento los $10.000 para poder disponer y hacer lo que quiero. Son activos líquidos instantáneos. El mundo cripto es liquidez instantánea. Eso es lo que la gente no entiende. Por eso la gente dice, no, yo me quedo con las bienes raíces. Los bienes raíces han sido siempre la manera en que los millonarios han hecho mucho dinero. Pero hoy los millonarios se están dando cuenta que blockchain está haciendo una inversión mucho mejor, porque no solo que puede escalar muy rápido, o sea, imagínense que si XRP todavía sin entrar en funcionalidad, desde noviembre hasta ahora hizo un por 5, un por 6, imagínate lo que podés hacer cuando empiece a escalar. Imagínate si vos comprás XRP en 2,50 y se va a $100, que eso puede llegar a pasar el año que viene, mediado del año que viene en adelante, hiciste, tu capital lo multiplicaste por cuántas veces, ¿no? Sí, divino. Y esa liquidez la tenés ahí, o sea, si la querés usar, la podés usar inmediatamente, no tenés que salir a vender nada, una casa o salir lo que sea. Entonces, esto tiene que ver con tener la visión de lo que está pasando, tener la visión de lo que se viene. Ya Ripple sí o Ripple no, XRP sí o XRP no, ya no entra en discusión ya en estos estados de conciencia. Ya nadie discute si Ripple sí o Ripple no en este momento, cuando ya entendiste la pirámide hegemónica de poder, ya entendiste quién está detrás de Ripple, quiénes crearon Bitcoin, quiénes crearon Ripple, quiénes crearon Stellar, XLM, ya sabemos quiénes son. Entonces ya no hay discusión. Quien discute si Ripple sí o Ripple no es porque todavía está en un estado de conciencia donde no entiende nada. Básicamente está ahí en ese mundo repitiendo frase de algún Bitcoin Maxi por ahí, ¿no? Pero entendamos de que el nivel de conciencia es lo que a vos te permite entender y ver el panorama completo. ¿Sí? Si no estás mirando siempre el árbol, en vez de mirar el bosque, estás mirando el árbol. Y cuando vos mirás el árbol, no vas a ser un inversor exitoso. Porque en el momento en que ese árbol subió $10, lo vendiste y lo transformaste en lechuga, que es el dinero fiat o la CBDC que se viene. Mira, acá hay un tema interesante. Tú hoy en día, el dinero fiat que tienes en tu cuenta lo utilizas inmediatamente a través de un cajero. Pero normalmente lo que tienes ahí es dinero digital. Eso es un cuento que es billetes. Es billete cuando lo sacas del cajero, y el cajero ya casi uno no encuentra cajeros en el mundo. Es difícil encontrarlos. Entonces, pues al final, hoy en día estamos utilizando una tecnología similar a la que hay con el dinero fiat, con la pequeña diferencia, o más bien gigantesca, hablando sarcásticamente, es que el dinero fiat está perdiendo valor todos los días, a cada minuto. Cuando uno compara y ve que la inflación se está llevando para abajo y están imprimiendo billetes, es como comprar Ethereum. Imprimen Ethereum todos los días imprimen más monedas, todos los días se están imprimiendo más billetes, más pesos argentinos, más pesos colombianos, muchos dólares para cubrir esa inflación que es rampante alrededor del mundo, y para cubrir todas esas deudas y poder pagar las grandes deudas de los gobiernos, porque no hay de otra.
es lo que les toca. Pero en cambio, XRP tiene 100.000 millones de monedas, Bitcoin tiene 21 millones de monedas, XLM tiene 50.000 millones de monedas. No hay más y no se van a poder producir más. Y si tú guardas esas en tu billetera, vas a estar tranquilo porque al final tienes 1.000, 2.000, 3.000, las que puedas tener, pero no vas a tener 1.000 contra 230.000 millones de millones. Esos 100.000 millones son solamente esos. Y lo único que está pasando es que se están devaluando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hay transacciones con XRP, así sean chiquiticas las transacciones, se queman un poquito de esas monedas porque esa es la evolución y eso es todo lo que está marcado dentro de un white paper de ese proyecto donde no se van a producir más XRP. Entonces, tienes razón, esto es un futuro gigantesco, ver la utilidad, la adaptabilidad de las monedas a través del tiempo y ver cómo se utiliza de manera consciente un sistema y un nuevo reseteo mundial del sistema financiero, donde estamos viendo a Jimmy Dimon, no sé si saben quién es el presidente de JP Morgan, hablaba pestes de las criptomonedas. Hoy en día es uno de los bancos que más custodian criptomonedas en el mundo. Está el BBVA en España, diciendo, pues habían dicho que no y hoy en día custodian en Suiza, en España, en Turquía y están ampliándose acá. El Citi igual, el Citi. Yo lo veo mucho por el mundo real financiero en el cual he estado metido por mucho tiempo y veo esa evolución gigantesca de lo que viene creciendo la utilización del blockchain en BOFA, en Santander, en entidades que ya lo están utilizando realmente. El SBI, mira lo que está haciendo el SBI con Evernorth. Es impresionante, se metieron de lleno, se metieron con toda. Bueno, lo importante es que ustedes, que están allá del otro lado de la pantalla, no crean nada de lo que decimos acá, simplemente que investiguen, porque esto que damos acá es información. Esto es información. Y es una información muy valiosa, porque es una información que venimos profundizando hace años. No es algo que ayer me desperté y leí sobre XRP y hoy me senté con Bernie a hablar de esto. Venimos hablando hace años de esto y venimos invirtiendo hace años. Y toda mi comunidad puede ver lo que yo tengo invertido, o parte de lo que tengo invertido lo puede ver. O sea, no es que yo estoy hablando, diciendo una cosa y hago otra. El tema es que vos no tenés que hacer lo mismo que hago yo o Bernie, ni siquiera tomar en cuenta lo que decimos como que somos reyes de la verdad. Pero esta información es fácilmente constatable. Lo que pasa es que hay que tomarse el trabajo de estudiar un poco y entender, ¿sí? Porque cuando yo hablo de Metallicus, por ejemplo, y me dicen, ¿por qué vos hablas de Metallicus? Bueno, ¿vos estudiaste Metallicus? No, pero aquel dice que es una estafa. Bueno, preguntale a aquel por qué dice que es una estafa. Porque si dice que es una estafa, porque en vez de XRP se llama XPR, te aclaro que X es moneda mundial, PR Proton, X moneda mundial, RP Ripple. O sea, es una norma ISO la que le pone el nombre a las monedas. Entonces, ahí te das cuenta que los fundamentos no existen cuando alguien está retrucando algo sin entenderlo. Por eso hay que profundizar. La plataforma Metallicus la venimos estudiando hace más de un año en la comunidad, y no solo yo, sino los miembros de la comunidad que también se dedican a estudiar y a profundizar, ¿sí? Ahora, lo que hagan los CEOs de cada empresa ya no tiene control nuestro. O sea, yo puedo hablar de Ripple, puedo hablar de Stellar, puedo hablar de Metallicus, puedo hablar de Hedera, puedo hablar de cualquier ISO 20022, porque son todas ISO 20022, pero después lo que vayan a hacer los directivos ya no está en control mío. Por eso yo te digo que cada inversión que vos hagas tiene que ser tomada bajo tu responsabilidad y tu riesgo, ¿sí? Yo asumo el riesgo de mis inversiones y del dinero mío que voy invirtiendo. Vos tenés que hacer lo mismo porque eso es parte de ser inversor. Nosotros le estamos llevando esta información, Bernie, a gente que no es inversora. Es gente que nunca invirtió en su vida o que de repente la vino peleando toda su vida siendo empleado de una empresa o haciendo esto, ganando un sueldo, lo que sea, y de repente escucha esto y dice, ay, me puedo hacer millonario con las cripto. Y entonces se mete a comprar una cripto sin siquiera entender qué está haciendo, sin ni siquiera entender por qué lo está haciendo,
Y por eso están pendientes de por qué no sube, por qué no subió XRP, por qué vos dijiste que iba a subir en noviembre, en octubre, todavía no subió. Si vos tenés esa mentalidad, no sos un inversor, vos sos una persona que no sos del mundo de las inversiones y que te querés hacer millonario de la noche a la mañana. Y así no funciona este mundo. El mundo de las inversiones no funciona así. Ya lo dijo Bernie hace un rato. Jeff Bezos no se hizo millonario de la noche a la mañana con Amazon. La tuvo que pasar, tuvo que básicamente trabajar un proyecto durante décadas para poder llegar a esto. ¿Sí? Si vos construiste algo en tu vida, te tuvo que llevar tiempo, trabajo, esfuerzo. Ahora, si vos crees que porque simplemente compre XRP mañana y pasado te vas a hacer millonario, no es así. ¿Sí? Nosotros venimos comprando XRP hace años y lo venimos esperando y seguimos comprando, y yo sigo comprando todos los días o todas las semanas, siempre hago compras, lo que puedo, 10, 100, 1000, no importa, porque estoy mirando a mediano y largo plazo, porque estoy mirando que ese activo cuando entre en funcionalidad, cuando empiece la utilidad, va a valer mucho. Y no va a valer mucho para que yo lo venda y lo cambie por CBDC. Va a valer mucho para que yo lo pueda usar como colateral, para que yo tenga, en vez de una casa para poner en garantía, para poder sacar un crédito, para comprar otro activo, pueda poner esos XRP, como lo hice ahora y ya lo mostré, y poder sacar un crédito para poder comprar otros activos y apalancarme para comprar otros activos y esos activos después ponerlo en colateral para comprar más activos. Y así es como funciona este mundo de las inversiones. Tenés que entenderlo. Si vos no sos un inversor y solamente estás esperando que suba XRP porque te querés comprar el auto, o sea, no te metas en esto. Si tenés esa mentalidad, no estás preparado para poder sostener la energía que se viene en los próximos años en este mundo blockchain, ¿sí? Por eso tenés que prepararte en tu nivel de conciencia para poder sostener lo que se viene. Porque si de repente mañana tenés $1.000.000 en XRP, no vas a saber qué hacer. Es como el que se gana la lotería y lo pierde al año porque no estaba preparado para tener ese dinero. No tenía educación financiera, no tenía las emociones adecuadas, no tenía el conocimiento, ¿sí? Y cuando vos no tenés o carecés de lo que se requiere para poder sostener y tener la energía del dinero, la perdés. Eso es así. Bueno, no me puedo demorar mucho más, están que amafanan, pero quería hacerte un comentario, justo lo que acabas de hablar. Acá, ninguno de los que estamos nos vamos a volver millonarios si no estudiamos, no nos vamos a volver millonarios porque compramos una moneda, no nos vamos a volver millonarios porque encontramos la moneda que es la gema. Esa gema tenemos que haberla estudiado, tenemos que haberla trabajado, tenemos que haber invertido un poquito y un poquito y un poquito y sumar. Cuando yo decidí crear el canal y empezar a explicar y enseñar un poquito de cripto, me veían 50, 30 personas. Hoy en día me ven mucho más, pero porque llevo 2 o 3 años construyendo un canal a través de mucha dedicación, disciplina y estudio, mucho trabajo. Pero las cosas no se las regalan a uno de la noche a la mañana. No pasa eso nunca. Entonces no crean que por comprar una moneda van a volverse mañana millonarios, como le pasó a algunos, de pronto ganaron una lotería hace mucho tiempo. Entonces, tengo una persona muy querida que conozco que dijo, bueno, yo también quiero hacer lo mismo que Bernardo. Y hizo 5 o 6 videos y cuando no recibió nada pues, la verdad le fue muy bien porque lo apoyé, le dije, de un momento a otro, no, dejemos así. Entonces se tiró la toalla. Y lo mismo tienen que hacer ustedes con las inversiones. Las inversiones tienen que ir de a poco, de estudiar, de aprender, de investigar, de utilizar ese activo, como dice Hernán, para de pronto apalancarse esa nueva posición con un nuevo crédito, de entender un poquito cómo funciona el sistema financiero y cómo el blockchain está haciendo un tema disruptivo completamente en cuanto a sus préstamos. Y para sumarle a lo que acabaste de decir y todo lo que viene de lo que estaban hablando de metálicos, es un tema de investigación. Algunos tendrán una opinión por un lado, otros tendrán una opinión por el otro. No queremos enfrentarnos, ir a discutir posiciones enfrentadas. Yo creo que cada uno puede opinar diferente y si Brodax viene y habla una cosa diferente a la que habla Hernán, pues Hernán, fíjense la forma muy decente que digo, oiga, le creo y voy para adelante y vayan y pregúntenle a él por qué no, yo les explico porque creo que es bueno
Y eso es lo que vale, uno sumar y construir a partir de las buenas opiniones y de los buenos criterios de cada uno. No porque uno dice me gusta, pero el otro es un imbécil, no, así no funcionan las cosas. Creo yo que lo más valioso de sumar en este mundo cripto y de tener una buena conexión con la audiencia que nos dé. Aparte que tener soberanía de pensamiento, o sea, decir, a ver, vos te quiero ver un debate con aquel otro. Debatí vos conmigo, ¿por qué no debatís vos conmigo en vez de mandar a otro a que debata conmigo? Si vos creés lo que dice el otro, estás creyendo lo que dice otro. No estás teniendo soberanía de pensamiento. Si vos tenés soberanía de pensamiento y crees que yo estoy equivocado y querés debatir conmigo, bueno, subite vos y decís, mirá, yo pienso, no porque lo dijo Brodax, porque lo digo yo a esto, quiero a ver qué me diga, pero no tienen esa capacidad porque siempre están buscando a alguien a quien seguir y a quien creer. Entonces, yo le creo a aquel, pero este está diciendo algo distinto, ¿a quién le creo? ¿A aquel o a aquel? A ver, debatan entre ustedes a ver a quién le creo. Vos no le tenés que creer a nadie, ni a mí ni a Brodax. Vos tenés que tener tu pensamiento propio, porque si no sos un NPC, sos un tipo autómata que va creyendo por la vida lo que le van diciendo. Cuando yo hablo de NPC, hablo de eso, una persona que no tiene soberanía de pensamiento, simplemente es un repetidor. Y eso lo vemos mucho con los Bitcoin Maxi, ¿no? Que tienen un séquito de NPC que repiten exactamente la misma frase, hasta la misma coma le ponen, que dice el otro tipo. Entonces, vos, si querés ser un inversor exitoso, sacate esa mentalidad ya, dejá de ser NPC. Empezá a tener soberanía de pensamiento, empezá a decir, bueno, me voy a poner a investigar yo a ver qué creo. Mira, creo que Brodax tiene razón, o creo que Hernán tiene razón, o no importa si tiene razón Brodax o si tiene razón Hernán. Capaz que ninguno de los dos tiene razón, tengo razón yo siempre. Vos tenés que estar seguro de lo que estás haciendo. Vos tenés que decidir invertir porque estás convencido vos de lo que estás haciendo. No te tengo que convencer yo o Brodax te tiene que convencer para que vos inviertas en una o en otra. Porque si no, entonces, cuando pase algo, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿A Brodax o me va a echar la culpa a mí? Mirá, vos dijiste y yo invertí, vos dijiste Brodax y yo invertí. No, eso es un niño. Eso hacen los niños. Los niños le echan la culpa al otro. Vos no tenés que echarle la culpa al otro. Dejá de ser niño, ya es un adulto que toma decisiones basado en tu responsabilidad. Yo lo veo mucho en este mundo cripto, donde la gente son niños que quieren comprar una moneda, pero si algo pasa mal, sale mal, le echa la culpa al otro, ¿no? No es así. Entonces, si vas a ser así, no te metas en este mundo. Seguí en el mundo en el que estás, donde básicamente no haces nada por miedo a perder. ¿Sí? Cuando vos tenés miedo a perder, no tenés que ser inversor. Porque el inversor no tiene miedo a perder. El inversor invierte porque tiene visión, que es lo contrario a lo que tenés vos, que es miedo a ver si me equivoco. No. Vos tenés que tener visión de lo que estamos hablando, visión de lo que está pasando. ¿Sí? Seguí los canales de Twitter que hablan constantemente de esto. En Twitter tenés mucha información. Yo estoy subiendo día a día, hora tras hora, las noticias de lo que va pasando. Entonces, a veces gente me comenta y me comenta cosas que yo lo expliqué 100 veces, que mostré 400 noticias sobre eso, y me comenta cosas básicas. ¿Por qué? Porque no está informado, porque no está en los lugares que tiene que estar como inversor. Vos, si sos inversor, tenés que estar en donde están los inversores. ¿Dónde? En las plataformas donde está la información. Ah, no, pero yo miro CNN, yo miro Infobae. Y bueno, Máster, entonces si vos estás en los lugares donde están los NPC, que van creyendo que votan a un presidente y que ese presidente gana porque vos lo votaste, si vos estás en ese mundo, lamentablemente este mundo no lo vas a entender porque acá estamos hablando de otro estrato de información. Estamos hablando de información que ya no es geopolíticamente centralizada, sino que es neutra, porque XRP no tiene país. XRP, por ejemplo, es una moneda que no tiene país. XLM y todas las X, las ISO 20022, son monedas que no tienen país, son geopolíticamente neutras. ¿Cuáles van a tener país? Las CBDC, que son la moneda que van a emitir los bancos centrales. Esas sí tienen país.
Y esas son las que van a ser programables y esas son las que hablan de que nos van a controlar. Por eso vos tenés que entender que va a haber, digamos, activos digitales que van a ser soberanos en ese aspecto, que no van a tener un país detrás o un banco central detrás. Y por eso no quieren que nos metamos en estos activos. Y por eso te mandan a Bitcoin y por eso te mandan a otros activos donde ya no hay oportunidad de enriquecimiento. Porque cuando Bitcoin era la oportunidad, no te mandaban a Bitcoin. JP Morgan, BlackRock, no hablaba bien de Bitcoin hace 5, 6, 7 años atrás. Decían que era una estafa. Pero resulta que ahora sacan los ETF, resulta que ahora Bitcoin es lo mejor, porque ya vale $120.000, $115.000. ¿Qué podés hacer con un activo que vale eso en el futuro? Que pueda valer 200.000, no llegás ni a hacer un por dos de tu capital. Entonces, como no le han enseñado a la gente ni a hacer la cuenta, ¿no? La gente cree que porque vale mucho es un activo valioso. Un activo valioso es un activo que vale poco y que tiene una proyección de valer mucho, no un activo que ya vale mucho. XRP cuando valga, no sé, $1.000, 10.000, ya no es una oportunidad para vos. ¿Entendés? Cuando hablamos de activos que valen 0,00 algo, pero que son ISO 20022, que tienen la proyección para poder mover el sistema financiero, ese es el activo que tenés que invertir. Porque ese activo, con que llegue a $1, a lo mejor hiciste un por 10, un por 100 en tu capital. Y llegar a $1, un activo como XPR, Metal Blockchain, que ya está en 30 centavos, no le va a costar mucho llegar a eso. A partir del año que viene, todos esos activos van a valer mínimo $1. Mínimo. Y hoy valen 0,00 algo. Entonces, empezá a entender que las oportunidades están ahí, pero claro, no te la va a decir el diario, no te la va a decir la televisión, ni te lo va a decir el Bitcoin Maxi que está fanatizado con un activo que ya no es una oportunidad. Perdón, Bernie, me colgué, pero quería decir todo esto. No, pero está muy bien. Oye, pues como siempre te doy las gracias por estar acá hablando. Yo la verdad tengo que arrancar, tengo muchas cosas por hacer en el día y espero que ustedes también las tengan. Y una de esas que les recomiendo que tienen que hacer es estudiar mucho, porque no coman cuentos, no crean todo lo que yo les digo, o todo lo que Hernán dice, o todo lo que Brodak dice. Cada uno tenemos una opinión diferente. Estudiamos y tratamos de transmitir lo mejor que podemos de lo que cada uno va aprendiendo. Es importantísimo entender. De pronto habrá algunos Bitcoin Maxis que tengan la razón. Yo estoy convencido de que yo tengo la razón y eso me da mucha más solidez en lo que yo estoy explicándoles a ustedes. De pronto, Brodax, he hablado con él, tiene la razón en su pensamiento, Hernán tiene razón en su pensamiento, Nico Cabrera, todos los que estamos acá tratando de enseñar lo que estamos convencidos de lo que estamos diciendo. Muchos hablan del mundo, salen a hablar y hablan cosas que ni se las creen. Entonces, es importantísimo esa evolución. Y yo, pues como siempre, dándole las gracias a Hernán e invitando a todos los de mi comunidad a que lo sigan, vayan, aprendan, oigan, si se los digo de verdad, si creen mucho en lo que dice Broda, que puedes tener la razón en muchas cosas, vayan y comparan las dos posiciones y tomen una decisión ustedes de lo que creen que es válido. Si creen mucho en Hernán, vayan y oigan a Broda, igual, pues No crean en ninguno. No crean ni en mí, ni en Broda, ni en Bernie, ni en nadie. Propia. Es lo más importante. No sean religiosos de la creencia. La creencia es una religión y no sean religiosos. El Bitcoin Maxi es un religioso. Cree en eso, cree, pero no tiene los fundamentos. No sirve para nada creer. No es creer. Esto, el inversor no cree. De lo que uno sabe. Y por Claro, hoy pues los dejo y les doy las gracias por estar acá como siempre. Un abrazote, Hernán. Ojalá nos podamos encontrar en algún momento de la vida, vivo y en directo, nos tomamos un mate, una cerveza, una Coca-Cola, lo que sea. Bueno, ya, claro, muchas gracias a todos. XRP, XPR, todos estos están ahí para que ustedes investiguen y acá en CryptoBernie siempre estarán. Vayan a ver a Hernán, suscríbanse a su canal y den un like. Muchas gracias por todos los comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao.